Acuérdense que estamos hablando del tema guerra espiritual, ¿sí o no? El tema guerra espiritual. Y uno de los temas en el tema de guerra espiritual que nosotros debemos tomar mucha conciencia es de nuestra manera de hablar. La manera de hablar. Nuestra boca puede ser un instrumento usado por el Espíritu Santo o puede ser un instrumento usado por el enemigo. Incluso en oración usted se puede estar maldiciendo, ¿sabía eso? En su manera de orar usted puede estar diciendo cosas que no son de Dios, que no bendice Dios, que no respalda a Dios. Si usted no ora bajo principios bíblicos, sino que usted ora es bajo sus emociones, usted ora bajo sus sentimientos, usted ora bajo la presión de las circunstancias, usted ora bajo la percepción natural de sus sentidos y no ora bajo la fe, bajo los principios bíblicos o sobre los principios bíblicos. Usted puede estarse maldiciendo en una oración. Usted se puede estar maldiciendo. El Salmo 107 empieza diciendo alabad, porque el principio de la restauración empieza con un cambio de corazón, pero también con un cambio en la manera de hablar. El principio de la restauración de Dios empieza con un cambio de corazón. A lo largo del Salmo usted lo ve. Ahí está. Entonces nosotros debemos tomar conciencia. Nosotros debemos tomar conciencia de la importancia del cuidado que debemos tener al hablar. Hablamos mucha basura, hablamos muchas necedades, vivimos maldiciéndonos, vivimos maldiciendo a otros, vivimos diciendo muchas cosas terribles, vivimos profiriendo estancamiento, maldición, porque usted no profesa fe, usted lo que profesa es una mirada natural de las cosas. Esa es la situación de muchísimo creyente, pero de muchísimo creyente. Esa es la situación de mucha gente. Entonces nosotros debemos tener cuidado en la manera de hablar. Usted puede justificarse, usted puede defenderse, usted puede decir lo que se le antoje. La manera de hablar, la forma en cómo hablamos es determinante. Es determinante. O desata el poder de Dios, del Espíritu Santo, o amarra el poder de Dios, del Espíritu Santo. Nosotros debemos tener una mirada de la vida a través de la fe, a través de la palabra, declarar, proferir la palabra sin importar las situaciones que estemos viviendo. Usted no puede ser no debe ser un irresponsable, no debe ser un irresponsable con su manera de hablar, justificándose en las circunstancias. Eso
es algo que Dios reprende muy fuerte. Mucha gente está viviendo el fruto de sus palabras. Las palabras dan un fruto. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado. Nosotros debemos tener muchísimo cuidado. Amén. Nosotros debemos tener cuidado con lo que hablamos. Entonces, no es casualidad que el Salmo comience dando un mandamiento, porque no es un consejo, no es una sugerencia, está diciendo alabad. Ese alabad es un imperativo, es una orden, pero está diciendo alabad a Jehová y está diciéndolo en medio de circunstancias muy adversas que el pueblo estaba viviendo y que venía viviendo. Es decir, no habían desde el punto de vista natural motivos para alabanza. No habían motivos para alabanza. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo son sus oraciones cuando usted está en medio de la prueba? ¿Cómo son sus oraciones cuando usted está en medio de las dificultades? ¿Cómo son su manera de hablar? ¿Cómo es cuando usted está en medio de problemas, cuando está en medio de cosas fuertes? ¿Cómo son sus oraciones? ¿Cómo suelen ser? ¿Cómo suele ser su manera de hablar? ¿Cómo suele ser su manera de expresarse? ¿Cómo suele ser su manera de hablar cuando usted está cansado, cuando se siente agotado, cuando se siente cargado? ¿Cómo suele ser su manera de hablar? ¿Sabe qué le digo? Es mejor callar. Si usted va a hablar sandeces, tonterías, es mejor callar y no hablar. El pueblo de Israel fue un pueblo que no en una ocasión, sino en muchas, oraron a Dios y lo único que recibieron fue maldición. ¿Por qué? Porque oraban como en sus fuerzas. Entonces, ¿usted para qué ora en sus fuerzas? Entonces, ¿usted para qué habla estupideces? Cosas sin sentido en sus oraciones. ¿Usted para qué desata con su boca maldición en sus oraciones? El pueblo lo hizo. El pueblo lo hizo. Y nosotros pensamos que podemos ser... Mire, hermano, hay una cosa que yo veo y es muy preocupante en el creyente, que podemos recibir la palabra, escuchamos la palabra, todos le decimos amén, aquí participamos, decimos cosas hermosísimas, mejor dicho, mega ungidas. Otra cosa es allá la cotidianidad, la realidad. Y pensamos que podemos hacer pataletas. Qué error tan grave, eso es una maldición. Pensamos que yo le puedo hacer pataletas a Dios allá en mi cotidianidad. Yo pienso que le puedo hacer pataletas a Dios y yo puedo armarle pataletas y yo puedo... Hermano, el diablo aprovecha cualquier papayazo que usted le dé. Punto, se acabó. El diablo aprovecha cualquier cosa para que usted diga en momentos de rabia, en momentos de ira, en momentos de lo que sea, para maldecirle. Pues usted le está dando lugar con su manera de hablar. El pueblo de Israel se maldijo con su manera de orar. ¿O ustedes creen que al pueblo le sirvió de algo en toda una noche de vigilia, llorando, lamentándose, orando, pidiendo? ¿Les sirvió de algo para evitarse el pasar 40 años en un desierto? No les sirvió para absolutamente nada. Usted tiene que tener cuidado con su manera de hablar, con su manera de orar, con su manera de expresarse en los momentos duros, en los momentos difíciles. A veces su lengua, su boca, en medio de las pruebas, es como una espada de dos filos que usted le entrega a Satanás para que él mismo con eso lo apuñale a usted. Nosotros no podemos estar maldiciendo a todo el mundo. Usted vive maldiciendo. Si usted maldice a su gente, usted se está maldiciendo. Y no entendemos. Con su manera de hablar en medio de las pruebas, en medio de la dificultad, independientemente de lo que esté viendo con sus ojos, usted necesita ver las cosas a través de la palabra, a través de la bendita palabra, declarar la palabra, de hablar vida, declarar vida, independientemente de lo que sea. Pero eso suena obvio, pero no lo entendemos. Porque en la práctica estamos como niños chiquitos que sabemos la palabra
Y dice la Biblia que el que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, se le cuenta por pecado. Es pecado, hermano. Usted conoce la palabra. Yo tengo problemas en el área que sea. Hermano, yo tengo es que declarar la palabra. Yo lo que tengo es que declarar la bendita palabra de Dios. Yo lo que tengo es que declarar la bendita palabra de Dios. La palabra es lo que trae vida. Su boca puede traer muerte. Es la palabra lo que yo tengo que declarar. Padre, yo estoy viviendo un momento muy difícil en este instante de mi vida. Pero yo creo, yo declaro, yo expreso, yo confieso según tu palabra que viene bendición. Y no empieza usted otras cosas, hermano. El pueblo de Israel lo hizo. Cuando mandaron esos 12 espías, mandaron 12, usted sabe, ¿no? De esos 12, 2 estaban callados. Cuando preguntaron por el informe, 10, ¿qué dieron? ¿Un informe qué? Negativo. ¿Por qué? Porque estaban viendo ¿qué? Las circunstancias. Cuando Josué y Caleb se levantaron a hablar un informe positivo, a declarar, Dios ha dicho que nos va a entregar esa tierra, los comeremos como a un bocado de pan. Ellos no hablaron según las circunstancias. Ellos hablaron según lo que Dios había dicho, según lo que Dios había prometido. Nosotros hablamos mucha basura. Nosotros hablamos muchas sandeces. Nosotros hablamos mucha porquería. Mire, mejor fuera a veces ponerse una cinta aquí, hermano, y no hablar. Mejor fuera en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias, coger un metro de cinta y envolvérselo, hermano, y callarse. Porque usted muchas veces con lo que habla le está prestando la boca al diablo para hacerle daño. Las palabras ociosas, las palabras que van en contra de la palabra de Dios, son como un caballo de Troya en su vida. Esa maldita manera de pensar que tenemos, y es una maldición. Eso se puede volver una maldición terrible, porque estaban bajo maldición. ¿Bajo cuál maldición? ¿Usted cree que el diablo tuvo que hacer algo? Nada, solos con su negativismo, solos con el pesimismo, solitos se maldijeron. Y cuando les preguntaron por lo que había pasado, lo que habían hecho, etcétera, ellos mismos, ellos solitos se enredaron con su boca, ellos solos. Hermanos, no es casualidad. No es casualidad. No es casualidad que ellos hayan hablado todo lo que hablaron tan negativo. ¿Y eso le agradó a Dios? No, no le agradó a Dios. No le agradó a Dios. Esa manera de hablar, después de que usted tiene la palabra, después de que Dios a usted le ha hablado, después de que a usted le ha dicho que lo va a bendecir a través de la palabra, usted no necesita que absolutamente nadie le diga nada. La palabra, ¿qué dice? ¿Qué dice la Biblia? Yo tengo que mirar las circunstancias que estoy viviendo y irme a la palabra y mirar qué dice la palabra. Es que dice la Biblia, no que dicen mis ojos, mis sentimientos, mis emociones, el periodo menstrual que me lleva a pensar, mis hormonas. No, hermano, es que dice la palabra, la Biblia. Estamos hablando de guerra espiritual. Y la verdad es que mucho el pueblo de Dios se equivoca en la manera de hablar. Por eso el Salmo 107 empieza dando un mandamiento. No es un consejo, no es una sugerencia. Dice, alabá a Jehová. Alabe. Bendiga. Mire lo que dice. 12 espías. Cuando les preguntan cómo les fue, 10 de ellos saltan al ruedo a hablar negativamente. ¿Qué fue lo que fue tan ofensivo para Dios? Porque ellos no mintieron en lo que vieron. Ellos no mintieron. Las situaciones, todo lo que vieron, esos pueblos que vieron eran pueblos muy poderosos.
Habían gigantes, se menospreciaron, ellos no mintieron en el informe que dieron, ellos no inventaron lo que dijeron, lo vieron. Pero a pesar de la circunstancia, Dios está esperando que usted y yo hablemos y confesemos cosas diferentes. ¿De acuerdo a qué? ¿A lo que veo? A lo que siento, a mi estado de ánimo. Hoy sí tengo fe, hoy sí tengo fe, bravo, vamos a conquistar el mundo. Mañana las hormonas se le levantaron, en la noche el diablo lo trabajó, lo tiene vuelto nada, amaneció amargado y hoy no quiere saber del mundo y no quiere que nadie le hable y no quiere que nadie lo mire. Hoy está lo más negativo y de acuerdo a eso profiere. No, hermano, usted no puede ser un idiota útil de Satanás. Bueno, puede. De hecho, sí puede serlo. No debe prestarse para eso. O creemos o no creemos. Punto. Ya, se acabó el tema. O creemos o no creemos. O le estamos creyendo a Dios o no le estamos creyendo a Dios. O estamos creyendo que vamos a superar lo que sea que estemos afrontando o no lo estamos creyendo. Pero ese vaivén nos puede meter a nosotros en un desierto. Y yo termino haciendo cosas que me maldicen, le paso al pueblo. Les estoy poniendo un ejemplo. Y estos personajes contaminaron al resto. Y le voy a decir una cosa. Cuando la gente está en este polo negativo, ¿sabe qué hacen? Cuando encuentran a un Josué y a un Caleb, se emberracan. Se ponen bravos. A veces la ceguera espiritual es tanta que se ponen de mal genio. Entonces yo veo aquí a la hermana hablando cosas que yo le digo, hermana, ¿sabe qué le voy a pedir el favor? ¿Por qué no se calla? Cállese. Hay gente a la que es mejor decirle eso. Cállese, no hable más. No hable más sandeces, cállese. De pronto usted mismo necesita pararse enfrente de un espejo allá en su casa en esas circunstancias y usted mismo hablarse y decirle, cállese. Cállese, deja hablar tanta pendejada. Deja hablar tanta bobada. Sino usted mismo mirándose al espejo. Usted mismo debe decir, separarse mirándose al espejo y decir, cállese, deje de hablar tantas sandeces. O le está creyendo a Dios o no le está creyendo a Dios. Usted mismo, no que usted le diga a otra persona, no. Usted parado frente al espejo, diciendo, cállese, cállese. ¿Ve? Es mejor eso, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros en medio de esas pataletas que le armamos al Señor, y esos pataletas que le armamos a Dios es papayazo que le estamos dando al diablo. Otra vez. Esas pataletas caprichosas de niños chiquitos, de niñas chiquitas, que hoy sí creemos y mañana no creemos. Hoy sí tengo fe y mañana no tengo fe. Hermano, yo no puedo estar en ese vaivén. O yo tengo fe o yo no tengo fe. Mira, aquí no nos vengamos a engañar, aquí no nos vengamos a querer a meterle los dedos entre la boca a Dios y nosotros también engañándonos nosotros mismos. El que tiene fe y el que cree, cree. Hoy, mañana y en cualquier circunstancia. Punto, se acabó el tema. No venga a decir que usted tiene fe cuando usted un día declara una cosa, o lo que es peor, en la mañana cambia de parecer, tiene fe, a las 10 de la mañana ya no tiene tanta, al mediodía ya está en un negativismo terrible y se amargó el almuerzo, y en la tarde ya otra vez siente otro poquito, y en la noche en el devocional se fortaleció, amén, aleluya, y mañana se levantó desanimado, y después, no freguemos, cojamos seriedad, hermano. Usted no puede estar en ese vaivén de cosas. Usted no puede estar, bueno, puede, otra vez, ¿no? Pero no. Puede, pero no debe estar en ese vaivén de cosas. ¿Lo ve? Entonces, esto queda claro porque el Salmo 107 es un salmo que habla de restauración, habla de la benevolencia del Señor, pero empieza diciendo, alabad a Jehová. Alabad a Jehová. Y en los primeros 3 versículos habla de eso, los redimidos, los que han sido redimidos. Yo he sido redimido. A pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de las luchas, a pesar de lo que sea, yo he sido redimido. Y la palabra de Dios dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Independientemente de que usted entienda lo que esté viviendo hoy o no, porque lo está viviendo o no, pero todo Dios lo usará para bien.
El diablo quiere usarlo para mal, pero Dios todo lo quiere usar para bien. Se lo dije ayer a una persona, no puede ser que usted mató al tigre y ahora está berreando al lado del tigre muerto. Se asustó con el cuero, amigo. Cuando usted da un paso de fe, usted no puede darse el lujo de dar el paso de fe para después sentarse a llorar, atemorizado. Eso no es así. Si usted da un paso de fe es para meterle berraquera. De aquí hasta la muerte creyendo en el nombre de Jesús, punto, se acabó. Porque es que usted ve gente que dan pasos de fe para cruzarse de brazos y ponerse a lloriquear y después están echándole la culpa a Dios porque las cosas no se dieron. Así no son las cosas, hermano. Si usted da un paso de fe para comprar una casa, para comprar un carro, para lo que sea, para lanzarse un proyecto como lo acaba de hacer Angélica, usted no puede sentarse a lloriquear y a decir, ay, Dios mío, ay, ay. Mire, coja la Biblia, coja todos esos libros y póngalo encima en la cabeza, hermano. A ver si así le entra la Biblia. Hermano, por favor, estamos hablando de guerra espiritual. Y la guerra espiritual se pierde no porque el diablo se oponga, la guerra espiritual se pierde es porque usted no sabe empoderarse de la palabra, de las armas que ya tiene, compadre. Yo puedo estar en la ruina, yo declaro bendición. Yo puedo estar en los problemas más berracos, yo declaro bendición con mi boca, yo lo creo, milagros vienen en el nombre de Jesús. Hoy estoy viviendo esto, no importa, veo los milagros que vienen, yo creo que vienen milagros, yo creo que vienen respuestas, yo creo que viene restauración, yo lo creo, pero el diablo está encima para recordarle su pasado. ¿Pero qué, mijita? Venga, manaya. Hay gente que venía, ya no vienen, sin vergüenzas, ya no tienen tiempo. La hermana dice, amén, yo creo independiente de las circunstancias, independiente de todo. Señor, tú a mí me hablaste de casa, yo no sé de dónde, pero tú me vas a dar una casa, tú me vas a dar esto, tú me vas a dar lo otro, y yo lo creo. Pero aquí está el diablo, ¿y de dónde? ¿Pero cómo? ¿Pero y ahora cómo va a ser? Pero mire todas las deudas. Entonces ella termina agachando la cabecita, agache la cabecita. Miren la de fe, la que estaba declarando la de fe, ¿cómo termina? Mire, mirando para abajo, deprimida, triste, aburrida, flaca, ojerosa, cansada y sin ilusiones. No, y para acabar de completar, ojalá fuera flaco uno, que por lo menos baja de peso y quema grasa. No, hermano, pero a ver. Gordo, ojeroso, cansado y sin ilusiones. No lo digo por su merced. No lo digo por su merced, no, lo digo por mí. Gracias, hermano. De verdad, hermano, que la guerra espiritual nosotros pensamos que la guerra espiritual es simplemente reprender al diablo. Hermano, ¿de qué nos sirve vivir reprendiendo al diablo? La guerra espiritual no es reprender al diablo. ¿Quieres saber la mejor forma de reprender al diablo? Yo le pregunto, de estos dos personajes, aquí están los dos, Josué y Caleb, y aquí están los 10. ¿Cuál de estos, con su manera de hablar, con el informe que entregaron, reprendieron a Satanás? Estos. ¿Sí o no? Usted no necesita estar horas y horas y horas diciendo, te reprendo, Satanás, te reprendo, Satanás, te reprendo, Satanás. Muéstreme un versículo en la Biblia donde dice que debemos reprender a Satanás. Muéstremelo. ¿Dónde está? Porque tenemos el poder. Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde hay un versículo en la Biblia que dice te reprendemos, Satanás? Vamos a reprender. Reprendan a Satanás en el nombre. ¿Dónde está? Muéstremelo. No está. En Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Es un principio de guerra espiritual. ¿Qué tenemos que hacer? Dos principios poderosos de guerra espiritual. Someternos a Dios. Yo me someto a Dios. Y al someterme a Dios, automáticamente, ¿a quién estoy resistiendo? O sea, una cosa lleva a la otra. Le voy a poner un ejemplo. Yo tengo aquí un vaso. Este vaso está lleno de agua. ¿Qué pasa si yo tomo agua? ¿Qué va a pasar con mi sed? No hay sed. Si usted está tomando agua, no hay sed. ¿Sí o no? Entonces, si usted quiere calmar la sed, simplemente ocúpese de tomar agua. Si usted quiere resistir al diablo, simplemente ocúpese de someterse a Dios.
Usted no tiene que estar, te resisto, te resisto, te resisto, te resisto, te resisto, te resisto, te resisto. Entonces allá está el hermano que tiene lucha con los ojitos porque sale a la calle, los ojitos le bailan. Y usted está en guerra espiritual, entonces dice, hoy voy a resistir al diablo. Y sale al centro comercial y ve la muchacha bonita, ve la otra hermosa, voltea a mirar para allá y, uy, Dios mío, la otra con el chicle, y la otra con minifalda. Y usted está en la plazoleta de comida, usted está traumatizado, hermano, y ahí está usted. Te resisto, te resisto, te resisto, te resisto, te resisto, te resisto. Llega a pagar en la caja en el restaurante y la china es bien bonita, tiene un seno por fuera, usted ya entiende, ¿no? Uno aquí y la otra mitad aquí. Y usted le dice, por favor, un pollo broster, te resisto, te resisto, te resisto, te resisto, te resisto. Caemos en unas estupideces, en un sinsentido, hermano. ¿Ah? Dice, someteos pues a Dios. Nosotros en la guerra espiritual nos tenemos que concentrar en pequeñas victorias. La guerra espiritual se gana con pequeñas victorias. ¿Cuáles son esas pequeñas victorias? Esas pequeñas victorias son esas victorias que nadie ve, que usted libra. Ahorita Juan sale para su casa, sale en la cicla y el muchacho va así, voy pedaleando, ¿no? Porque él va normal pedaleando así, apenas ve una muchacha que lo uy, entonces se cuadra así, ¿no? Cambia el estilo de pedaleo. Y de pronto el hombre ve allá una muchacha que va en cicla hermosa, bonita, viene, mejor dicho, cierre los ojos y póngase a decir que resiste al diablo a ver cómo termina, amigo. Las pequeñas victorias son esas cosas que usted hace viviendo la palabra, pequeñas. Usted está en su casa, está solo, le llega un pensamiento. ¿Usted cómo va a salir de todo esto? El diablo es experto trayendo opresión y lo hace a través de pensamientos y lo hace a través de preguntas que usted no puede responder, que no tiene la respuesta, y cuando no tenemos la respuesta a algo, viene incertidumbre, viene miedo, viene temor. Se lo dije ayer a alguien, ¿usted qué hace maldiciendo a su esposo en todo y a todo? ¿Cómo así yo? ¿Maldiciendo? Sí, todo lo que su esposo hace usted lo maldice. Eso le va a ir mal. Eso a mí no me parece. Eso yo no estoy de acuerdo. Eso usted no sabe. Eso usted no sé qué. Eso es maldecir, hermano. Porque no habla vida. Porque hablamos tanta basura. ¿Usted por qué le presta la lengua al diablo? ¿Por qué no miramos las cosas a través de la palabra? Algo va a suceder. Algo bueno. Vienen milagros. Tú me vas a sacar de esto. Alzaré mis ojos a los montes, esos problemas que yo no sé cómo voy a salir de ahí. Mi socorro viene de Jehová. Si Él hizo los cielos y la tierra, Él hará algo conmigo. Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el dueño de mi vida, de mis circunstancias. Hoy yo me levanto a resistir al enemigo. ¿Y cómo lo resisto? Acogiéndome a lo que dice la palabra. Declaro la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Yo sé que yo tengo lucha con los ojos. Entonces yo veo una muchacha, la puedo mirar, nadie me está mirando, no estoy con ningún hermano, el pastor no está al lado. La puedo mirar, ¿qué hago yo? Volteo a mirar para otro lado, aunque mi carne quiere voltear a mirar. Esas son pequeñas victorias. Gracias, Señor. Sí se puede. Sigo perseverando. Las pequeñas victorias es cuando usted está frente a un computador y quiere dar clic donde no debe dar clic y entrar a páginas donde no debe entrar, y usted decide apagar. Prefiero apagar, leer la palabra, doblar mis rodillas, fortalecerme en el Señor. Esas son pequeñas victorias. Pequeñas victorias es cuando usted está con su novia y usted dice, venga, echémonos una cobijita encima aquí en la sala y estamos viendo una película. Usted sabe que eso es un problema y va a terminar mal, pecando y ofendiendo a Dios. Mamita, no nos echemos la cobija encima, invitemos a tu familia a ver la película. No, estamos los dos solos. Entonces lo mejor es que yo me voy para la casa. Esas son pequeñas victorias. Me estoy sujetando, me estoy sometiendo a Dios cuando vienen esos pensamientos, cuando vienen esos dardos de fuego. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Y cómo va a hacer? ¿Y de dónde va a sacar? ¿Y cómo va a ser? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a suceder? Usted termina deprimido si usted no resiste al diablo. Créame que usted termina amargado
malhumorado. Usted termina mal. ¿Lo ve? ¿Qué es la guerra espiritual realmente? Estar hablando de las oraciones de Satanás no tiene nada que ver la guerra espiritual. De hecho, usted no ve a nadie en la Biblia haciendo eso. El único que habló con demonios y no habló con demonios, les habló a los demonios, fue el Señor Jesucristo. Y no nos está mandando a nosotros el Señor a hablarle a demonios. Que porque el Señor lo hizo, nosotros hagámoslo. No. No. ¿Y tú cómo te llamas? ¿Y a qué te dedicas? Usted encuentra gente en unas bobadas, hermano. Hasta libros han escrito de eso. Y yo me encontré con un demonio y yo le pregunté a qué se dedicaba y me dijo el nombre y no me acuerdo en este momento el nombre, pero sí me acuerdo lo que me dijo, que tenía mucha sed. Entonces yo mandé a pedir una Coca-Cola y el demonio me dijo, pida 2 que esto va para largo, hermano. Entonces, usted ve gente en unas estupideces. Ríase, hermana, que le sale una hernia. Hermano, usted ve gente en unas estupideces. Nosotros lo que tenemos que hacer es sencillo, principio de oro, regla de oro en la guerra espiritual. Sométase a Dios. Ese es el principio. Cuando yo me someto a Dios, ¿qué significa someterse a Dios? ¿Qué significa? Obedecerlo. Mirar las circunstancias de la vida, la iglesia, los hermanos, todo a través de la bendita palabra de Dios. A través de la bendita palabra de Dios. Punto, ya. Eso es someterse. ¿Por qué? Porque cuando usted mira las cosas a través de la palabra, usted está negando su yo. ¿Lo ve? Está negando sus opiniones, está negándose usted. Usted se está negando. Se está sometiendo. Y someterse es humillarse. Yo necesito humillarme cuando viene el diablo con dardos de fuego a deprimirme, a llenarme de angustia, de dolor, de tristeza, de muchas cosas. Yo necesito humillarme, someterme a lo que dice la palabra. Así, sencillito. ¿Entiende por qué este salmo empieza diciendo alabad a Jehová? Alabad a Jehová. Y dijimos que ahí hay 2 palabras claves. Alabad y díganlo. 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 Esto es algo que la gente no entiende. Usted le dice a la gente en la iglesia, hermanos, vamos a orar todos, oremos. Yo no sé la gente qué hace. Pero usted ve a la gente ahí así. Y eso los que medio mueven la boca. ¿Por qué no oramos que se escuche? ¿Por qué no dejamos que el Espíritu Santo escuche lo que estamos orando? No, que es que el diablo me escucha, hermano. Entramos en unas vainas. Es que me da miedo que el diablo me escuche. ¿Qué es eso? ¿Qué importa que escuche? De eso se trata. Este está empoderado. Oiga, yo no sé por dónde darle. Uy, ya no sabemos por dónde darle porque vuelve y se levanta con más fuerza. Con más fuerza a declarar la palabra, resistir. La manera de resistir al diablo es obedeciendo la palabra, sujetándose a la palabra. De estos espías, los únicos que resistieron y hicieron guerra espiritual de verdad fueron Josué y Caleb. Eso abrió las puertas para ellos de la tierra prometida. Mucho creyente lo encuentra usted estancado, mucho creyente lo encuentra usted desanimado, aburrido de todo. A mucho creyente usted lo encuentra destrozado. ¿Por qué? Porque no han entendido algo tan básico como esto. ¿Lo ven? Bueno. Entonces dijimos que el Salmo 107 habla de 4 situaciones que son fruto de la consecuencia de ¿qué? De la infidelidad con Dios. De esos 12 espías, lo grave no fue solo lo que hablaron. De hecho, lo que hablaron fue el fruto de lo que había en el corazón. O sea, la cosa es más grave de que simplemente hablar. O sea, cuando usted se está maldiciendo y está hablando sandeces, el problema no es solo lo que dice. El problema es lo que hay en su corazón. ¿Lo ve? El problema está realmente allá.
La Biblia lo dice. De la abundancia de la boca. ¿Cómo es? O sea que lo que yo hablo es fruto de lo que hay en ¿dónde? En mi corazón. De esos 12 espías, 10 hablaron sandeces. Eso ofendió a Dios. Lo molestó profundamente. Profundamente. No solo porque dijeron, no, es que eso era lo que había en el corazón. ¿Y eso por qué lo ofendió tanto? Porque ellos ya habían recibido palabra. Dios ya les había hablado, Dios les había ministrado, tenían promesas. Y es muy triste que Dios le dé a usted promesas, pero pese más el temor de Satanás en su corazón. Eso es muy ofensivo para Dios. Estudien Números 13, capítulo 13, Números capítulo 13, Números capítulo 14, devuélvase, 12, 13, 14, 15. Estudien ese pedazo de la historia en el pueblo de Israel, que fue determinante. Fue cuando el Señor dijo, no más, ustedes ya me han tentado 10 veces, ya no más, ya no freguemos más con esto. Ya no más, ya, se me acabó la paciencia. Y muchas veces el creyente hoy, siglo XXI, está en lo mismo. Dios les habla, Dios les promete, Dios les dice, ya es sinvergüencería suya que usted no se quiere empoderar de la palabra. Usted vive empoderado de lo que Satanás le ministra a su corazón, no de la palabra. Y eso es un menosprecio a la palabra, es un menosprecio a Dios. ¿Usted entiende la gravedad de dudar? Es grave, hermano, es grave. Eso es grave, es muy grave. Yo no puedo en una pataleta de rabia o alguna hermana aquí que le, perdóneme, pero es que muchas se excusan en eso, hermano. Usted en una consejería, es que me llegó el periodo, pues mujeres que les dura el periodo un mes, perdóneme. Porque están en el pre 15 días antes del periodo. Y están en el post 15 días después. O sea, usted le dura, como le dije a una hermana hace poco, a usted el periodo le dura 30 días, hermana. Usted es un caso especial. O sea, usted cuando cree siempre tiene una berraca excusa para no creer. Otras me han dicho, es que pastor, yo siempre me pongo así 8 días antes de que me llegue el periodo. Y estoy 8 días después así. Yo le dije, no, entonces usted es medio mes. Bueno, por lo menos hasta le dura medio mes el periodo. O sea, la mitad de la vida usted tiene una excusa para dudar, para no creer, para maldecir. ¿Qué es eso? Como le dije a una hermana hace 8 días que hablé con ella, bienaventurada de las menopáusicas. Yo le dije, no, yo voy a orar, pastora, voy a orar, hermana, para que le llegue la menopausia. Usted tiene 30 años, pero voy a orar para que la menopausia le llegue ya. Si la excusa es esa, entonces ¿para qué? Pero seguro que le llega la menopausia, otra vaina se inventa. Los calores de la menopausia. Hermano, no seamos sinvergüenzas con la palabra. Estamos siendo sinvergüenzas con la palabra. ¿Lo ve? Estamos siendo sinvergüenzas con la Biblia. No importa qué haya dicho el pueblo cuando le creyeron a estos 10, no importa. El efecto los recibieron y lo vivieron. Hermano, nosotros tenemos que ser responsables con la palabra que Dios nos habla. Nosotros tenemos que ser responsables con la palabra que Dios nos da. Porque si usted no es responsable, usted, el que tiene en su corazón, en medio de las circunstancias, refleja ese negativismo, refleja todas esas cosas, está siendo infiel con Dios. ¿Ve? Está siendo infiel. Y mencionamos que hay 4 situaciones en las que el pueblo acabó por causa de esa infidelidad. ¿Y cuál fue la primera que mencionamos ayer? ¿Quién se acuerda? Vagar por el desierto. Y hablamos que esa situación está mostrada ahí a partir del versículo 4 hasta el versículo 9 del Salmo 107. Vagar por el desierto. ¿Cómo anduvieron? Perdidos por el desierto. Hay gente que usted encuentra perdida.
Hoy yo me encuentro al hermano, me encuentro a la hermana, me encuentro a la hermana. ¿Cómo están? Bien, pastor, gloria a Dios, sí, Señor. Y de pronto al otro día es como hablar con otra persona. ¿Y por qué? ¿Por qué las circunstancias permitimos nosotros, teniendo el conocimiento de la palabra, que nos gobiernen? ¿Por qué yo permito que las circunstancias, miren la gravedad de esto para los emocionales? Y ahí están, porque siempre nos justificamos. Es que yo soy melancólico, pastor. Es que yo no soy colérico. Yo no soy flemático. Yo no soy sanguíneo. Yo soy de Cristo. Yo soy hecho nueva criatura. Y Cristo cambia mi manera de pensar. Cristo cambia mi manera de sentir, de ver las cosas, de reaccionar. Es Cristo quien cambia. Ahora soy de Cristo. Porque si usted se va a justificar en que es melancólico o en que es santanderiano, tolimense, huilense, boyacense, etcétera, entonces también dígame qué signo zodiacal es usted. Claro, usted no puede aceptar unas cosas del mundo y otras no. Claro que yo vengo con una naturaleza. Dios coge y cambia y transforma totalmente. Y utiliza todo para bien, para el desarrollo de su propósito y para la honra y gloria de su santo nombre. Pero yo no me puedo estar justificando. Es que yo soy flemático. La casa se le está cayendo del mugre, la esposa lo tiene que arriar para todo. Es que yo soy flemático. Y lleva 20 años en Cristo. ¿Cómo es el tema, hermano? ¿Qué predomina en su corazón? ¿Qué predomina en su vida? Entonces no vengamos aquí con el cuentico, porque la psicología se ha metido dentro de la iglesia y está bien hacer un ejercicio donde usted se conoce un poco y se entiende. Pero entienda por encima de todo eso que usted es de Cristo, que ha sido hecho nueva criatura, que tiene la capacidad de abordar, manejar, superar las circunstancias de una manera diferente, bíblica, a través de la bendita palabra. No fue lo que hizo el apóstol Pablo, no fue lo que hizo Pedro, no fue lo que hizo Juan, no fue lo que hicieron todos los apóstoles. ¿Usted dónde encuentra a Pablo diciéndole a Pedro, usted sabe que yo soy bien colérico, me saca la piedra que sea tan hipócrita? ¿Usted por qué cuando yo no estoy es uno y cuando yo sí estoy es otro? A ver, ¿por qué? No, hermano. Amén. Bueno, seguimos. La segunda situación, ¿cuál fue? En la que entró el pueblo por causa de la infidelidad con Dios. ¿Languidecer en dónde? En la prisión. Eso está entre el versículo 10 y el versículo 16. ¿Listos? Y dice cosas tremendas. Que algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte. ¿Usted sabe por qué hay gente en Cristo deprimida, achantada, están asustados, están temerosos? Infidelidad con la palabra. Yo no puedo darme el lujo, no debo darme el lujo de ser infiel con la palabra. Si a mí Dios me ha dicho algo, yo lo tengo que creer. Los testimonios son bonitos, vaya, vívalos. Pero yo le digo una cosa, cuando tenemos que vivir la palabra en carne viva, ese es el tiempo más maravilloso para crecer y desarrollar unción. Ese es el tiempo. ¿O cuándo más? ¿Cuándo usted quiere desarrollar su fe? ¿Cuándo? No, pues cuando tengo 10 millones de pesos de ingreso, la cuenta está llena, las tarjetas de crédito al día, Data Crédito es mi amigo, los bancos son mi amigo porque son muy sabrosos. Le tenemos un crédito preaprobado por 100 millones de pesos. Le tenemos una tarjeta de crédito, no es sino que diga sí y le va a llegar con un cupo de 50 millones. No, así cualquiera tiene fe. Así cualquiera tiene fe. ¿O no? ¿Sí o no? Cuando todo marcha, cuando todo está en orden, No, hermanito, es en la candela donde la cosa se pone buena. Es en la candela donde se conoce el que es de Cristo. Es en la candela el que se conoce que está fundamentado en la bendita palabra. Es en la candela, ahí. Cuando todo está caliente, es ahí en la candela. Cuando no hay que poner en la mesa.
Bueno, entonces el Señor nos está llamando a desayunar y no a lloriquear porque no hay que comer. Pues vamos a ayunar, hermano. Y gracias, Señor. Mire, mire esta barriga, mire esta barriga, mire. Bananos, mire esta barriga. Pues vamos a ayunar, gloria a Dios. Hasta eso Dios lo utiliza para bien. Porque yo he escuchado gente que dice, pastor, fue un tiempo tan fuerte que yo me dediqué fue a ayunar. Dije, Señor, es la oportunidad para ayunar y orar. Y tome agua. Pues hermano, a base de ayuno y oración y tome agua, pues bajó de peso, se hizo exámenes, le bajaron los triglicéridos, se le redujo el ácido úrico, se le bajó el colesterol. Hasta eso Dios lo utilizó para bien. Gloria a Dios, yo iba camino de una diabetes. Gloria a Dios, yo he escuchado testimonios así. Bendito sea el Señor por eso. Bendito sea el Señor porque en mi casa, hermano, yo allá encerrado, Dios mío, sin trabajo, sin saber qué hacer. Mire, hermano, yo le digo a usted, si usted tiene una idea de negocio, desarróllela. Miles son los que están sin trabajo y no tienen una idea, están bloqueados. Pero ¿qué me pongo a hacer? Usted la tiene y todavía está asustado. Está temeroso. Yo veo gente de verdad pero es que no sé qué ponerme a hacer, no sé qué ponerme a hacer. Usted tiene una idea, caméllele, trabájele, hágale, métale, berraquera. Hay gente que se paraliza. Pastor, es que no sé si es de Dios ponerme a vender empanadas y hace unas empanadas deliciosas, le quedan sabrosas. Y no sabe si es de Dios, póngase a vender las benditas empanadas. Pero es que no sé si es la voluntad de Dios, pues mientras no lleven marihuana, ni bazuco, haga las benditas empanadas, que con eso no está agrediendo la palabra. ¿Ve? Lo importante es moverse, hermano. Pero usted encuentra gente así. Algunos moraban en tinieblas, en sombra de muertes, afligidos, achantados, flacos, ojerosos, cansados, sin ilusiones. ¿Y por qué? Por la situación. Hermanito, ¿usted es de los 2 o de los 10? ¿De los 2 o de los 10? Ubíquese. Pero no esté hoy aquí y mañana allá, y aquí y allá. O eso no es. ¿Le vamos a meter berraquera a esto o no le vamos a meter berraquera? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar, hermano? Pero por lo menos lo voy a intentar. Lo voy a intentar. Y lo voy a intentar no con el sentido de, pues vamos a ver qué pasa. Pues bueno, no, hermano, eso no tiene sentido. Cuando usted va a hacer algo y le va a creer al Señor, usted lo hace parado sobre una convicción. Esto va a resultar bien. Va a salir bien. Dios va a usar esto para bien, para bendición, declarando. Luego viene la tercera situación. Pero yo les decía el día de ayer que aquí hay 3 partes en este salmo donde ellos clamaron. En el versículo 6 dice, entonces clamaron a Jehová. ¿Qué es clamar? ¿Usted cómo clama? ¿Cómo clama? Hablando. Palabra. ¿Ve? Hablar. Clamaron a Jehová. ¿Y qué hizo el Señor? Los libró de sus aflicciones. En el versículo 13 dice, luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Luego dice en el versículo 19, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Y luego dice en el versículo 28, entonces claman a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. ¿Esto qué dice, hermano? ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? ¿Ponernos de mal genio cuando estamos en angustia? Porque puede venir, la angustia puede venir y golpear. ¿Ve? La angustia golpea. El asunto es que usted le abra la puerta. ¿Yo qué tengo que hacer? Mire, yo le voy a decir una cosa. Si usted doblara sus rodillas más seguido, usted está en su casa haciendo el almuerzo, está en su casa barriendo, trapeando, acabó de lavar el baño, se está bañando, lo que sea, cotidianamente, está limpiando el carro, lo que usted quiera.
y le vienen pensamientos que traen ¿qué? Angustia, que traen ¿qué? Miedo, temor. ¿Puede pasar? Claro, humanamente pasa. Claro, el pensamiento llega y ¿qué voy a hacer? Haga el ejercicio. Esos son los pensamientos intrusivos. Haga el ejercicio, doble sus rodillas. Un momento. O pare, de pronto usted está en la calle, no va a parar ahí en la mitad de la Caracas con 35. Señor de Transmilenio, espere. Espere. No, hermano, por Dios. Lo cogió en la calle porque eso lo puede coger en cualquier momento. ¿Sí o no? Va en su carro, va en su cicla. Pare un momento. Pare, oríllese ahí un momentico. Busque dónde. Haga una oración de segundos. Confío en ti. Mi confianza está puesta en ti. Tú tienes la respuesta. Tú me ayudas. Amén. Si le es posible arrodillarse, hágalo. Usted se arrodilla. Llegaron esos pensamientos, llegaron esos momentos. Ahí, en un momento, les llegaron. Usted se arrodilla. Cierra sus ojos. Señor, gracias. Tú estás conmigo. Tú me ayudas. Amén. Ya se levantó y sigue. Me cuenta el efecto. Cuénteme el efecto. Pero ¿qué pasa? Usted ve creyentes que, haciendo una analogía, es como la rata. Sienten la rata, se les está trepando y están llorando por la rata. Están llorando por la rata porque la tienen trepada. Y usted coge y llega de pronto John allá a la casa de Angélica y, ¿qué pasó, mamita? De la rata. No hables duro que la espantas. Tome un pedacito de pan. Hermano, nosotros mismos consentimos eso. Nosotros mismos. ¿Sí o no? Pero antes de pasar a esa tercera situación, mire lo que, ya le doy la palabra, Cecita. Mire lo que dice. Versículo 15. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ahí. ¿Por qué tengo yo que alabar la misericordia? Escúcheme, escuche esto, hermano. Esto es poderoso. ¿Por qué debo alabar yo la misericordia de Dios? Por una razón. Porque cuando yo alabo la misericordia entiendo que a pesar de que si yo estoy en una situación porque yo mismo lo ocasioné, su misericordia es tan grande que me saca de ahí. Pero hay gente que se ha metido en problemas, en unas peloteras por decisiones propias, errores, y la culpa no los deja salir de ahí. No los deja salir de ahí. La misericordia de Dios es tan maravillosa que coge y dice, Clara Inés, tranquila, mi amor, estás metida en esa situación, no te preocupes, yo te hago pasito, como a ti te gusta, pasito, pasito, pasito. Y te voy a sacar. Señor, estoy afligido porque tengo problemas económicos, familiares. Yo te voy a ayudar. Yo te saco. Ese es el Dios que tenemos. Pero cuando usted se ha metido en cosas, usted, por usted, etcétera, ¿usted qué hace? Culpa, 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 culpa. Y no deja que la misericordia de Dios fluya. Yo tengo que perdonarme, hermano. Ya, lo que pasó, pasó, lo que fue, fue. Yo me tengo que perdonar. Yo tengo que recibir perdón, porque el acusador de mi alma es Satanás. César. Pastor, si esos pensamientos le llegan, como usted dice, en la calle, o bueno, cuando uno está por ahí, y uno alaba, ¿es igual? Claro, ¿En efecto? claro, Señor, gracias, te alabo, te bendigo. Cuando vienen, cuando... Una canción o sí, no sé, claro, un himno, algo así. claro, pero usted también debe confesar de su boca voluntariamente la palabra sobre su vida, sobre esa situación. Tú vienes con bendición sobre mi vida, Señor. Yo lo creo. Y adore y alabe. Pero claro que está bien. Y hay que hacerlo. Bien. ¿Es normal, pastor, que uno se quebrante? No, porque usted está abriendo el corazón delante del Señor. ¿No está bien que me quebrante? No, está bien. No. Está bien. Es que le entendí que si estaba mal. No. Está bien. Está bien que usted se quebrante delante de Dios, pero no que se quebrante por temor. ¿Lo ve? Por temor. No, por eso sí no está bien. Entonces viene una tercera situación. ¿Cuál es esa tercera situación? El pueblo padeció enfermedades. Tercera situación por la que el pueblo vivió por causa de su infidelidad con Dios. ¿Qué padeció? Enfermedades. Y una manera, creo que usted ya lo tiene claro a estas alturas de la enseñanza,
Una manera en cómo usted puede ser infiel con Dios es siendo infiel a la palabra. Y eso implica creerla. Hermanos, si vamos a dar pasos de fe, creamos. Creamos, no en las circunstancias, creamos en lo que Dios le ha hablado, en lo que Dios le dice a través de la palabra. Es que usted abre la Biblia, la lee y Dios le está hablando. No espere una palabra rema, que lo pasen al frente, imposición de mano. No, lo que está en la palabra. Dios le habla cada vez que usted coge la Biblia, Dios le habla cada vez que usted escucha un devocional, una enseñanza de estas. Dios nos está hablando de manera constante, de manera permanente. Mire lo que dice versículo 17. Fueron afligidos los insensatos. Subraya esa palabra insensato. Porque una persona insensata es aquella que no cree, que Dios le habla y le habla y le habla. Ese es un insensato. ¿Cuál es el insensato? ¿Cuál es la diferencia entre un insensato y un impío? Porque hay diferencia. El insensato conoce. El insensato y el impío. ¿Quién es un impío? Impío. El impío es el que rechaza de plano a Dios totalmente. ¿Listos? Ese es impío. Que no le interesa absolutamente nada a Dios, ni su palabra, ni lo que Dios diga. Ese es el impío. El insensato es el que creyendo no obedece. El que recibiendo la palabra, el insensato puede ser un creyente. Claro, el insensato es creyente, pero no cree, no obedece la palabra de Dios. ¿Lo ven? Ese es el insensato. ¿Listos? Y mire lo que dice. Fueron afligidos, ¿quiénes? Los insensatos. ¿Quién es insensato? Digamos que la señora Luz Amelia va a salir a hacer una vuelta y le dice a César, ve a César. Ese dolorcito de estómago que usted ha estado sintiendo, acuérdese que es fruto de una gastritis que ya el médico le encontró. Porque usted no come bien. Entonces usted me va a hacer el favor. Y va a desayunar. Yo no puedo porque salgo muy temprano. Entonces usted hace su desayuno, prepara su almuerzo. De manera que yo llego en la tarde y también yo ya tengo mi almuercito, no es sino calentar. Cuando usted llega en la tarde se encuentra que don César ni desayunó, ni hizo almuerzo, ni ha comido nada. Él es un insensato. Porque no es consciente del daño que se está haciendo. ¿Ve? Y dice la palabra que son afligidos los insensatos. Insensata es la persona que viene a la iglesia, se conecta cada noche a los devocionales, participa de los seminarios, participa de los institutos bíblicos y no obedece la palabra. O sea, como que le entra por acá y le sale por acá. Insensata es la persona que se siente estancada, que se siente en una depresión, que se siente en una tristeza, en lo que sea. Recibe palabra de ánimo, de aliento, conéctese, conságrese, oiga, corríjase aquí y allá y sigue exactamente igual. ¿Quiénes son los afligidos? Los insensatos. Y fueron insensatos, ¿por qué? ¿Por qué fueron insensatos? ¿Por qué fueron afligidos? A causa del camino de su rebelión. Entonces, el insensato, borro aquí al impío, el insensato puede llegar a dos cosas fundamentales, ahí está en la palabra. El insensato llega, primero, a rebeldía. ¿Y a qué más? Y a maldad. Es decir, que el insensato empieza haciendo cosas relacionadas con ¿qué? A manifestar pequeñas acciones de ¿qué? De rebeldía. Y esas acciones de rebeldía, ¿cómo es la rebeldía? Sencillo, mire, es así de sencillo. La mamá le dice a Juan, le dice la señora Luz, Juan, me voy a hacer una vuelta, me hace el favor y me le hace aseo al apartamento. Cuando yo llegue quiero todo ordenado. Pero ella llega y el señor dice,
Estaba pegado allá del internet, de la consola, de una cosa, de la otra, pero no hizo el aseo, lo que la mamá le mandó, no lo hizo. Esa es una acción ¿de qué? De rebeldía, que nace en un corazón de alguien que insensato. Estas acciones de rebeldía, una detrás de otra y detrás de otra y detrás de otra, van a llevar el alma de esa persona a un estado completo de maldad. De maldad. O sea, hay gente, hay creyentes que siendo creyentes ya están viviendo en una situación de maldad delante de Dios. Es decir, si el hermano Luis es, pastor, estoy deprimido. ¿Qué pasó, hermano? No, pastor, por el clima, por lo que sea. Estoy desanimado, me siento estancado, me siento así, me siento asá. Recibe palabras, se le ministra la palabra, se le da consejería, se le habla, se le habla, se le habla, vuelve y se le dice, vuelve y se le habla, vuelve y se le aconseja, vuelve y se le dice. Usted se lo encuentra a los 8 días y ¿cómo está? Deprimido. Se lo encuentra a los 20 días, ¿cómo está? Deprimido. Al mes, más deprimido. Y a los 2 meses, igual de estancado. Y yo no sé qué me pasa. Lo que le pasa es que usted no se quiere arrepentir de su insensatez. Y usted ya entró en una rebeldía. Y va a llegar a un momento de maldad. De maldad total. ¿Lo ve? Interesante, ¿no? Interesante. Mire lo que sigue diciendo. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Cuando la persona está en esta situación, aquí mírelo, en este triángulo mortal satánico, en insensatez, en rebeldía y en maldad, ¿esta maldad cómo se ve? No, la muchacha que era súper consagrada, aquí la hermana que entendía el tema del yugo desigual, y ella lo abrazaba y creía, Señor, la palabra, yo me guardo. No, llega un día y dice, pues pastor, estoy saliendo con un amigo del barrio, y pues la verdad a mí no me parece tan malo. Yo no sé cuál es tanto la exageración con ese temita del yugo desigual. ¿En dónde está entrando? Se está empezando a declarar abiertamente desobediente a la palabra. O sea, se le está parando de frente a Dios y le está diciendo, ¿qué hubo? ¿Qué? ¿Cómo es? Hágale. ¿Lo ve? Tremendo, ¿sí o no? Las personas que caen en esto, los creyentes que caen en esto, hermano, están entrando en una condición terrible. ¿Cuál condición? Mire el versículo 18. Su alma abominó todo alimento. Abominó, rechazó, despreció todo alimento. Su alma despreció todo alimento. Esta gente, cuando uno habla con un hermano en Cristo, una consejería, y uno ve, el Señor muestra esto, esta persona ya está en una insensatez, ¿sí? Porque se le habla y se le habla y se le habla de confiar en Dios, pero sigue abrazado y agarrado a sus temores, a sus miedos, a su angustia. Cuando usted habla con el pastor, sale empoderado, lleno de fe. Uy, sí, pastor, amén, aleluya, gloria a Dios. Vaya que lo coja ya su cotidianidad. Allá cuando está en su casa, allá cuando está en sus cosas, a ver si sigue manteniendo esa fe. No, ahí es donde se ve la insensatez. Vuelven y se abrazan de los temores, de los miedos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando usted habla con esa gente en una consejería o usted está predicando, esa es la gente que empieza a despreciar la palabra. Qué pereza conectarme a los devocionales. Qué pereza escuchar una predicación. Ay, qué mamera otra vez que me vengan a decir. Incluso es la gente que le fastidia cuando dejan de venir, que usted le extraña. Oiga, hermano, ¿qué pasó? Lo he extrañado. Ay, pero me dijo César, esta mañana también me encontré con John, y también me dijo Angélica, y todos diciéndome que me extrañan. Yo le decía a una hermana, pues hermana, es que le extrañamos. Ay, pero es que todo el mundo diciéndome que me extrañan. O está abominando, porque usted empieza a abominar todo alimento. La coinonía alimenta. La coinonía entre los hermanos fortalece, alimenta. El servicio alimenta. Los devocionales, las predicaciones, etcétera, todo alimenta, ¿no? Usted empieza a abominar, a rechazar, a menospreciar.
menosprecia la consejería, usted no quiere hablar, usted no quiere decir, usted, ay, qué pereza, qué pereza. Mire, su alma abominó todo alimento. Entonces, cuando usted ve una persona que ya qué pereza conectarme a los devocionales. Antes, usted ve a la gente que decían, por ejemplo, es un ejemplo, usted veía a la gente que se conecta a los devocionales, les fallaba la señal, hermano, empezaban a orar, Señor, en el nombre de Jesús, que la señal... O sea, había una preocupación y hacían lo posible, se conectaban, se desconectaban, buscaban la red otra vez, metían la clave otra vez y hasta que se podían conectar. Ahora no, ahora se les cae la señal, se cayó, se cayó y se acuestan a dormir. Ahora usted está escuchando el devocional y le entra una llamada de algún fulano, de alguna fulana, y es más importante eso que escuchar la enseñanza. ¿Ve? O simplemente es más importante el cansancio del día que escuchar la enseñanza y recibir alimento. ¿Lo ven? Insensatos. Están en rebeldía. Terminan en un estado de maldad. Y mire lo que dice, Señor. Una pregunta. Analizando esto, ¿se puede comparar en lo natural el proceso de un niño que va siendo insensato desde pequeño, se va rebeldizando hasta llegar a la maldad también? Claro. Porque uno muchas veces aprecia eso. Sí. Y si uno como padre no lo sabe corregir, no se corrige, se perdió. correcto. Entonces, ¿qué hizo Dios? Corregirlos. El Salmo 107 es maravilloso porque habla de restauración. El Salmo 107 es maravilloso porque habla y muestra cómo Dios contesta cuando el pueblo clama, pero es espantoso porque muestra hasta dónde Dios puede llegar y permitir que usted llegue para corregirlo. Y si usted se da cuenta, en cada situación que hemos mencionado, la situación que están viviendo es espantosísima. Mire la primera situación. Versículo 4. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Esa es una situación de espanto. Es una situación terrible. Ahora mire la situación número 2. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte. Imagínese, hermano. ¿Qué más dice? Aprisionados en aflicción y en hierros. Espantoso. Ahora mire la situación de la tercera circunstancia. Fueron afligidos los insensatos. Fueron afligidos. Aflicción, aflicción. Pero mire lo que sigue diciendo. Versículo 18. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la... Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué hay creyentes que están pensando en matarse? O están pensando en que mejor les fuera morirse, o están pensando en mejor salir corriendo y dejar todo tirado? Eso es llegar hasta las puertas de la muerte. O sea, no quiero vivir más. No quiero vivir más. ¿Por qué? Ahí está. Porque su alma está abominando todo alimento. Usted puede estar aquí sentado escuchando una predicación un domingo y aún así su alma estar abominando todo alimento. ¿Cómo la ve? Usted puede estar ahí sentado. Es más, usted puede estar tomando nota, pero su corazón no está recibiendo. Su agenda está recibiendo los apuntes, pero su corazón está escupiendo la palabra. ¿Ve? Así hay mucha gente. Y usted ve gente recibiendo o por lo menos escuchando, pero que no reciben porque ellos simplemente están centrados en su ego. Es que nadie me entiende mi situación. Es que si yo hablo con el pastor me va a juzgar. Es que si yo hablo con la hermana me va a juzgar. Entonces esos personajes centrados en el yo no viven centrados en Cristo. Están centrados en su yo, en sus emociones, en lo que sienten, en cómo se sienten. ¿Ven? Están centrados en ellos. ¿Eso es un pecado o no es un pecado? Claro que es un pecado, hermano. Por eso es que la gente depresiva, usted ve creyentes entrando en profundas depresiones. ¿Por qué luchan con eso? Porque usted ve creyentes que luchan con eso. Son gente centrada en el yo. Le vamos a servir a Dios, pero con condiciones. Porque no podemos estar metidos allá en la iglesia, hermano, no le sirva al Señor. No le sirva. No le sirva a Dios.
Vaya, vaya, vaya. Vaya, haga sus cosas, haga su vida, desarrolle su vida. El servicio a Dios no debe ser un calmante que me hace sentir bien y espiritual. No, el servicio a Dios es una entrega, es una abnegación. Y yo no estoy diciendo que descuide la familia, ustedes conocen esta iglesia. Lo que le estoy diciendo es que uno no debe servirle a Dios con condiciones. Y ese es el problema de mucha gente. Y así como le ponen condiciones a Dios en eso, le ponen condiciones a Dios en 1000 cosas. Para creerle, para obedecerle, para humillarse, y no se dan cuenta. Por eso dice que llegaron hasta las puertas de la muerte. No es gratis que un creyente llegue a instancias de depresión, de tristeza, de psiquiatría, de tomar pastas para dormir, para estar tranquilo, para subir el ánimo. Claro que hay momentos y hay casos en los que ya hay un desorden neurofisiológico, pero ese desorden no se dio de la noche a la mañana. Ese desorden no se da así. El cerebro no deja un día de segregar la serotonina, la dopamina, sí, de chévere. No, esas deficiencias se dan muchas veces porque estamos caminando un camino de deterioro, por falta de fe, por falta de creer, por falta de meternos con Dios, porque estamos caminando un camino de rebeldía. Usted puede ser una persona completamente rebelde y estar en la iglesia. ¿Lo ven? Y no nos damos cuenta. Entonces, ¿qué dice? Versículo 18, Salmo 107. Su alma abominó todo alimento. Se desprecia la palabra, se desprecia el pastor, se desprecian los hermanos, se desprecia la coinonía, se desprecia el servicio, porque todo eso alimenta. Todo eso es usado por Dios para alimentar. Su alma abominó todo alimento, ya no quería nada más. ¿Y qué dice? Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Y aquí hay un patrón que se repite. Dice en el versículo 4, clamaron a Jehová en su angustia. Dice en el versículo 13, luego clamaron a Jehová en su angustia. Luego dice en el versículo 19, pero clamaron a Jehová en su angustia. En todos los casos el pueblo tocó piso. Fondo, la angustia. Hasta el punto de me quiero morir, no quiero vivir más. En ese momento clamaron. La pregunta es, ¿por qué tenemos que llegar hasta allá? ¿Por qué? Tremendo, ¿no? Entonces, fijémonos que Dios hace algo muy particular cada vez que el pueblo clama. Miren en el versículo 6 dice que clamaron, ¿cierto? ¿Qué hizo el Señor? Los libró de sus aflicciones. Los libró. Voy a borrar por acá. Entonces, en ese versículo 6 es el primer momento en el que ellos claman, ¿cierto? Sí, señor. ¿Y qué dice? Los libró. Los libró. Pero aquí hay algo bien interesante. Pero verá. Dice, los libró. ¿Qué trae Dios? Libertad. ¿De qué? De sus aflicciones. Los libró. Pero esto no implica libertad del problema como tal. ¿Lo puede ver? Lo que Dios hizo fue protegerlos de que la aflicción tomara control de sus vidas. Que el Señor les ayudó con las situaciones y todo. ¿Sí? Pero si usted se fija, la situación aquí a lo largo de todo el Salmo no ha cambiado. La situación no ha cambiado. Sigue lo delicado de la situación, pero los libró de sus aflicciones. No permitió que tomaran el control. Ahora, en el versículo 13, que es cuando vuelven a clamar, dice que los libró de sus aflicciones, pero además los sacó de las tinieblas, de sombra de muerte, y ¿qué más? Rompió sus prisiones. Entonces, ¿qué hizo? Los sacó de cárceles. Los sacó de cárceles. Luego, cuando en el versículo 19 vuelven a clamar, dice, los libró de sus aflicciones. Y mire lo que dice tan hermoso. Envió su palabra y los
envió su palabra y los sanó. Los sanó. ¿Pero con qué los sanó? ¿Con qué los sanó? Entonces, ¿qué trajo el Señor? Sanidad. Sanidad. ¿Con qué? Con su palabra. Su palabra. Entonces, ¿qué necesita usted hablar a sus circunstancias? ¿Qué necesita su vida? ¿Qué necesita su proyecto? ¿Qué necesita su empresa? ¿Qué necesita su empresa? ¿Qué necesitan sus circunstancias? ¿Qué necesitan? Tengo miedo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué necesita? ¿Qué necesitan sus finanzas? La palabra. La palabra. Ahora, no espere a que Dios envíe una palabra, ya la tiene, mírela completa, hermano. Cristo fue revelado, ya estamos bajo la gracia. Este salmo es escrito en el Antiguo Testamento. Cristo no había sido revelado y mire todo lo que Dios hace. Dice en el Nuevo Testamento, si nos dio a Cristo, ¿cómo no nos dará juntamente con Cristo todas las cosas, hermanos? Ya fueron dadas. En la cruz ya todo fue dado. ¿Qué más? No, que si mañana yo me la encuentro, Angélica, a cualquiera de ustedes diciendo, estoy esperando que Dios me envíe una palabra. A alguno de ustedes le voy a pedir, coja la Biblia de estudio más grande que tenga y envíesela por la porra a ver si así le llega. Ya la tiene, mírela, mírela, mírela. No es sino abrirla, no es sino declararla, creerla. Ahí fundamentado ¿en qué? En la palabra. Envió su palabra y los sanó. ¿Qué necesita su circunstancia? ¿Qué necesita su situación? ¿Qué necesita su salud? Una manera de librar la guerra espiritual es declare palabra, 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 palabra. Fue al médico, le dieron un diagnóstico adverso. Declare la Biblia, pero si le dieron un diagnóstico que no le gustó mucho, algo salió mal, y usted llega a la casa a doblar rodilla a orar y empieza, yo sé que vienen tiempos de enfermedad y muerte, pero aquí estoy, cállese esa trompa, hermano, ¿qué está hablando? Por Dios, no sea, ¿cómo? ¿Qué adjetivo podemos utilizar? Torpe, ¿qué más? Bruto, insensato, bestia, fatuo, lo que quiera, pero declare la palabra, declárela, independientemente de lo que sea, declárela. Yo esto que está diciendo aquí el pastor, yo lo condensaría con Proverbios. Esta explicación que nos dio de Proverbios. Eso. Acuérdese que el libro de Proverbios es esa mina de oro que es un cheque al portador, ya. Sabiduría, ya. Venga, a ver rápido, pum, sale. Listo, ¿sí? Es que estamos hablando de la clase de Proverbios, del nivel 3. La clase de Proverbios del nivel 3, interpretación de Proverbios, donde enseñamos que Proverbios es un libro, es una minería, es una mina. Está ahí es un cheque al portador. Necesito sabiduría en esto, ¿qué dice el Señor? Pan, y ahí me pego, ahí me muevo en eso. Eso es lo que tenemos que hacer con la palabra. ¿Listos? Bueno, entonces dice, envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. Entonces, si se dan cuenta, a lo largo de todos estos versículos hay un proceso de restauración. Es un proceso. Y debemos vivirlo. El problema del ser humano es que quiere salir ya. Oré y ya todo se solucionó. No es así. Dios es un Dios de procesos. ¿Listos? Y sigue diciendo, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Bueno, pero hablamos de 4 situaciones que vinieron al pueblo por causa de su infidelidad con Dios. Vamos para la 4ª situación. Perdidos en un mar de tempestad. La primera, ¿cuál es? Vagar en el desierto. La segunda, ¿cuál es? Languidecer en la prisión. La tercera, ¿cuál es? Padecimiento de enfermedades.
Y la cuarta, ¿cuál es? Perdidos en un mar de tempestad. O sea que la cosa se puso más dura. Más dura. Más dura se puso. Un grandísimo inventor al que le debemos mucho de la tecnología que disfrutamos hoy, tenía su laboratorio, una bodega en el pueblo donde vivía. Ustedes me dicen el nombre de ese inventor. Y hubo un incendio y todo se quemó. A él lo llamaron. Los empleados llegaron, uy, no, vayan y llamen. Llamaron al jefe. Cuando el jefe llegó en pijama y descalzo y se quedó así parado, mirando el incendio, esa bodega estaba ardiendo. Y toda la gente corría con tierra, agua, echaban todo lo que encontraban para tratar de apagar. En esa época no habían bomberos, no había nada de eso. Pero él se quedó así paralizado mirando. Y de pronto uno de los ayudantes le dice, ¿pero qué le pasa, jefe? ¿Qué le pasa? Y él dice, estoy maravillado. Le dice, vaya y llame a mi esposa. Vaya rápido, llámela y dígale que venga. Pero usted cómo está alegre. Esto no se ve todos los días, este espectáculo no se ve, dígale que venga y mire esto cómo se ve hermoso ardiendo. Y usted no está preocupado. Y el tipo dice, ¿y yo para qué estoy preocupado? Si en la Biblia encuentro las riquezas de todo, Dios es el dueño del oro y de la plata, eso significa que nos puso a estrenar. Vamos a estrenar laboratorio, vamos a hacer mejor las cosas. Viene, esto es una oportunidad. A usted le llueve y se echa a morir. A usted lo aprietan un poquito en el trabajo, se echa a morir. ¿Cómo somos hoy, no? Somos una generación muy mimada, hermanos. Hemos orado por un avivamiento de la iglesia, ¿sí o no? Hemos orado porque venga un despertar, porque venga consagración de la iglesia a nivel general en Colombia. Y sí va a ser la lima que utiliza el Señor para que ese avivamiento venga. Yo me he hecho esa pregunta. Y si el hombre se levanta en contra de la iglesia y empieza a ponernos a cancanear, a ver si dejamos de predicar tanta bobada y tanta basura, hermano, y empezamos a centrarnos en el perdón, arrepentimiento, a doblar rodilla y a buscar del Señor, si este va a ser el verdugo, cuénteme. ¿Ah? Uno le pide a Dios y no sabe cómo llegan las respuestas. Dios tenga misericordia de todas maneras, Dios nos ayude, pero yo le he preguntado eso al Señor. Yo le he preguntado eso a Dios. Señor, tenga misericordia. ¿Usted sabe cómo deben estar los creyentes en Ucrania? Hablando de prosperidad, abundancia, gloria a Dios, aleluya. ¿Usted cree que los creyentes, la iglesia en Ucrania está pensando, esa Adriana trajo aromática sin pan? Es que es bien amarrada, ¿no? No, es que, mira, ya está, es que buñuelo. No, esos perros acá, mire ese perro lambiéndose allá, hola, fíjate, se moleste. No, es que no, porque estamos centrados en unas bobadas, hermanos. Falta de estar centrado en lo que tenemos que estar centrados. Y cuando la iglesia empieza a corregir, usted mira la historia, se ha corregido, ha clamado, se ha consagrado, es cuando han venido grandes persecuciones. Qué triste, ¿no? Pero yo me imagino que esa gente allá debe estar, hermano, bueno, orando lejos de las ventanas. Orando, pongan tela, porque en bombazo, vidrio, etcétera, metidos allá en búnkers, allá en el subterráneos. Pero esa gente no creo que estén hablando ahorita ni pensando en, ay, qué pereza, tengo sueño de orar. No creo con lo que están viviendo allá tan terrible. El Señor nos guarde. Amén. Entonces vamos a esa cuarta situación, versículo 22. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Ese es el 23. 23. Estoy leyendo desde el 23. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades.
porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa las ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos. Sus almas se derriten con el mal. Tiemblan, titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Bueno, aquí hay varias cosas que tenemos que mirar. La primera es que aquí está hablando específicamente de qué. ¿De qué está hablando aquí? Específicamente de qué está hablando ahí. Perdidos en un mar de tempestad. Había tempestad muy fuerte. Y está hablando de cómo el pueblo, en búsqueda de salir adelante ellos sin Dios, desarrollaron mucho la actividad marítima. Se volvieron expertos en la actividad marítima. Ese es el tipo de creyente. Aquí se ubican los creyentes que se apartan de Dios y usted se encuentra, ¿no? Allá le, ¿qué hubo, hermano? ¿Y usted qué? ¿No volvió a la iglesia? No, hermano, no, sí, no, ahí vamos, pero es que no, estoy aquí, estoy allá, y usted lo ve que está metido en una cosa, y está metido en otra cosa, y está metido en otra cosa, y está metido en otra cosa, y te intenta por aquí, intenta por allá, y está progresando, y está en negocios, y la cosa se le empezó a poner fea. ¿Por qué se pone fea? Porque dice que ellos hicieron negocio en las muchas aguas. O sea, vivían de la pesca, vivían del mar, vivían de navegar, vivían de todo eso. Pero dice que el mar se puso feo, verso 26, verso 25, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. ¿Qué son? Olas. ¿Usted ha visto cómo se encrespa una ola cuando hace esto? ¿Y cae? Eso es encrespar. O sea que el mar estaba picado. Bravo. ¿Y qué más dice? Suben a los cielos. O sea que eran olas. O sea, la gente, la gente decía, no podemos salir, hermano, a pescar con este mar así. O sea, Dios una palabra, los acorraló. Usted me dejó a mí, es infiel conmigo, se apartó, se fue, cambió de actividad, le empezó a ir mejor porque hacían negocios en las muchas aguas, en alta mar, hacían negocios. Entonces, entonces yo les voy a trancar. Entonces suben a los cielos y descienden a los abismos. Usted ha visto los que han estado en alta mar. Yo nunca he estado en alta mar. Yo lo más alta mar que he estado ha sido a 20 metros de la playa, 50 metros, 100 metros, ¿no? Eso es lo más alta mar que yo he estado navegando, ¿no? Cuando dice abismos, ¿por qué es? Cuando una ola se levanta, así mismo usted ve esos barcos, caen, eso es un abismo, tremendo, ¿no? Y eso es espantoso, hermano, yo a eso le tengo respeto. Uy, no, Dios mío, terrible. Entonces, ¿qué dice? Suben a los cielos, olas altísimas, porque en el mar pueden haber olas. No ve como una montaña. Una montaña de metros. ¿Dónde vivió eso, hermano? En el Golfo de Urabá, cruzando de Acandí a Cartagena. Nos cogió la marea alta y eso sí es impresionante. O sea, baja y usted siente dos montañas, o sea, como dentro de una U. Dos montañas y apenas se asoma usted aquí. Y como si se fuera a ir de para atrás. La lanza como que se para y ¡guas! ¿Y le dio miedo? Y cae. No, el hermano estaba en la punta del barco. Y la hermana Elena estaba adelante allá. Claro, eso asusta, eso debe asustar tremendamente. Mire lo que. Me dio miedo porque lo volvió a vivir otra vez. Y lo quería. No, a pensar hasta cosas trampas, Señor. Eso es, pues tenaz. Entonces, ¿qué dice?
Tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Mire, esa es la gente que usted se encuentra, creyente, que se han apartado de Dios y creen que pueden hacer y yo hago y deshago y hago negocios y compro y vendo y aquí y allá. Y eso les funcionó un tiempo, pero ya no les está funcionando y están en angustia. Ya no saben qué hacer para levantar el negocio, nada les funciona, ninguna estrategia, etc. Eso es lo que hace referencia y están como ebrios. ¿Ve? Ebrios. Y toda su ciencia es inútil. Ellos ya no sabían qué hacer, pero no les estaba funcionando. Cuando llegaron a esa situación, el Señor los acorrala. Dice, entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones y cambia la tempestad en sosiego. Se apaciguan las ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. ¿Lo ve? Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo. Esa partecita para los creyentes que se han levantado a decir, yo no necesito iglesia, yo no necesito congregarme, yo no necesito cobertura, yo solo puedo, en mi casa oramos, en mi casa hacemos, en mi casa. No, señor. No. Mire lo que dice. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo ¿en dónde? En la congregación del pueblo. Y en la reunión de los ancianos lo alaban. ¿Cómo la ven? ¿Ven? Ahora, de aquí en adelante, ahí hay 4 situaciones. ¿Listos? 4 situaciones que vivió el pueblo por causa de la infidelidad del pueblo para con Dios. Ya quedaron claras las 4 situaciones. Pero hay una cosa, se dan cuenta que la situación, mírenlo, la situación que vivieron trae, cuando usted clama, trae respuesta. Esa es la esperanza que tenemos que tener. Trae respuesta, hermano. Trae respuesta. Pero de aquí en adelante, usted va a ver algo bien interesante. Póngale cuidado. Algo bien interesante. Versículo 33. Versículo 33. Él convierte los ríos. Imagínese un río. El Magdalena, imagínese el Magdalena. Él convierte los ríos ¿en qué? Ahora imagínenselo, ya no tiene agua, solo arena. Solo el sedimento seco. ¿Quién los convierte? Dios. Él convierte los ríos en desierto. Aquí el salmista empieza a escribir y lo que escribe es diciendo esto. El único que cambia la situación que sea en favor o en contra es Dios. Es decir, el salmista a este punto está llegando al clímax del salmo porque está diciendo en su corazón, eres tú quien bendice, eres tú quien maldice. Y eso ya es el reflejo de una humillación delante de Dios. O sea que sí sirvió todo ese proceso de trato que Dios permitió. ¿Ven? Cuando está esta persona temerosa por las circunstancias, ¿qué le hace falta? Ser humillada. ¿Por qué? Porque le está atribuyendo poder ¿a qué? A las circunstancias. Y está atribuyendo poder cuando yo digo, ¿yo qué voy a hacer? Todavía me hace falta mucho camino de humillación por caminar. Porque todavía estoy diciendo, ¿yo qué voy a hacer? Yo. Y no es yo qué voy a hacer. Usted no ve al salmista diciendo, alzaré mis ojos a los montes. ¿Y ahora qué voy a hacer? El salmista dice, alzaré mis ojos a los montes, mi socorro viene de Jehová. Para llegar a esa conclusión, ese personaje, ese creyente, ha pasado un camino de humillación largo, donde ya entendió que no es que no es mi sueldo, no es mi cuenta bancaria, no son mis tarjetas de crédito. Por eso mucha gente tiene problemas financieros, material y todo.
¿Por qué las deudas? Usted tiene las tarjetas de crédito como un faraón. Porque usted las ha tratado de una manera equivocada. Porque para salir de situaciones, usted no ha acudido a Dios, usted ha acudido a la tarjeta de crédito. ¿Lo ven? Y por eso las tiene como faraones. Y usted ora y ayúdenme a orar para salir de deudas. Sí, Dios le restaurará, pero le va a afligir para que aprenda mañana que no es con sus tarjetas de crédito, soy yo. Mire qué tremenda es la palabra. Tremendo, ¿no? Y hay gente que no entiende y Dios dice, clamaste a mí en tu angustia, te voy a librar. Y usted pudo pagar tarjetas, pero no las suelta. ¿Ve? No renuncia a eso. Y vuelve y necesita y ya no es Dios. Ahora, bueno, de pronto ha cambiado un poquito porque está en el cajero haciendo el avance. Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Señor, perdóname por el avance. Señor, perdóname. Ayúdame, Señor. Y el Señor la mira y dice, a usted le hace falta continuar. ¿Sí? Ah, usted fue la señora que yo vi allá en un cajero entrando ahí. Bueno, sigamos. Pastor, perdón. Pero yo pienso que a veces uno cree que esa es la respuesta de Dios. O sea, la herramienta que Dios le dio fue esa tarjeta. Y uno cree que esa es la solución. Y no necesariamente. O sea, que los ojos no están viendo donde deben ver. No está mirando como debe mirar. Entonces, mire el contraste tan fuerte que hay aquí. Dios, verso 33, convierte los ríos en desierto, hermano. O sea, Dios tiene la capacidad de cogerlos. Usted puede tener la empresa más próspera. Entonces aquí tenemos a la hermana que dice, no, mi papá me va a dejar una herencia. A mí me quedan miles. Y se relaja y Dios se queda mirándolo. Y por eso entonces se relaja con Dios, es el chacho maracho, la última vaca del desierto, la última Coca-Cola del desierto con tapa premiada, juega con Dios como quiere, se relaja porque como tiene tanta plata, y Dios le está diciendo, yo soy el que coge un río y lo convierte en desierto, amigo. No ha entendido. No ha entendido que yo le puedo derribar y tumbar lo que yo quiera, que yo soy soberano. Eso es lo que mucho creyente no ha entendido. Medio cogen 3 pesos, se suben. Tremendo, ¿no? Mire que esto se pone interesante. Y los manantiales de las aguas, ¿en qué? En sequedales. ¿De qué está hablando? Mire, está hablando de ríos. ¿Y los convierte en qué? En desierto. Manantiales de aguas. Entonces, ¿en qué está puesta su confianza? No, yo apenas reciba la herencia. Así es el ser humano. Mire. Entonces Angélica me dice, no, yo apenas reciba la herencia me voy a comprar una camioneta, papá, para chicanear en esa camioneta. Mejor dicho, esa es la CX50. Esa es la CX500. No, eso. Ella no está pensando en honrar a Dios. Ella no está pensando en honrar al Dios del cielo cuando reciba esa herencia. Está pensando es glorificarse. Porque para eso tengo. Y usted ve gente así, hermano. Y se nos olvida que el que convierte, Dios tiene el poder de coger un río y convertirlo en desierto. ¿Ve? Si es la mirada tan equivocada que tenemos muchas veces de la vida, de las circunstancias, de las cosas. Y dice, y los manantiales de las aguas en sequedales. La tierra fructífera en estéril. Mire, yo le voy a decir una cosa. ¿Cuánta gente allá en Ucrania han tenido toda su confianza puesta en un apartamento que tenían? Un bombazo, les tumbaron el edificio. Cuénteme. Porque usted al menos una casa y tiene el pedazo de terreno. Limpia y ahí levante un cambuche. Un apartamento. Usted vivía en un piso 10º, 6º, 3º, 4º, 5º. Tumbaron el edificio. Un terremoto y se cayó. ¿Qué quedó? A ver, ¿qué le quedó? Y en eso estaba puesta su confianza. Mire lo que está diciendo. La tierra fructífera en estéril. ¿Por qué? Por la maldad de los que la habitan. Pero mire el contraste tan fuerte que hace aquí el Señor. O sea, yo soy el que derriba y tumba.
pero también el que levanta de la nada. Verso 35. Vuelve el desierto en estanques de aguas. Ay, hermano, el Dios que tenemos es todopoderoso. Vuelve el desierto, imagínese un desierto, ¿en qué? En estanques de aguas. Lo imposible, Dios lo hace posible. Eso se ha manifestado en Israel. Sí, señor. Ellos lo comprobaron. El desierto lo convirtieron en fructífero. Tienen cultivos de todo. Se volvieron agricultores tremendos. Y la tierra seca en manantiales. O sea, entendamos una cosa. En medio de las circunstancias, en quien yo debo confiar, en quien debo tener mi confianza totalmente expuesta, ¿es en quién? En el Señor. Porque es Él quien tiene el poder de cambiar en mi favor la situación más adversa que podamos estar viviendo. Que Dios es quien tiene el poder de cambiar en mi favor la situación más adversa que podamos llegar a vivir. Es Dios. O sea, mi confianza tiene que estar puesta ¿en quién? En Dios. Allí establece a los hambrientos. Hermanos, esto está hablando de unos milagros sobrenaturales. Esto está hablando de milagros. Usted declare milagros en su vida, no le dé miedo. Señor, vienen milagros en el nombre de Jesús. Para la iglesia, para mi vida. Vienen milagros para su empresa. Ningún proyecto, empresa. Ningún emprendimiento, empresa. Vienen milagros. Dios va a hacer cosas tremendas en su vida, en la mía, en la iglesia. Vienen milagros. Y no importa quién quede ahorita de presidente, Dios hará milagros. Todo nos ayuda para bien. Dios ya sabe quién va a quedar. Él es el que va a permitir. Él es el que va a permitir. Él sabe quién va a quedar. Pero en medio de eso seremos bendecidos, seremos fortalecidos. Dios no nos deja, Dios nos ayuda. Eso es la manera de hablar. Declarar la palabra. Y dice, allí establece a los hambrientos. Usted se imagina un desierto totalmente inhóspito y establecer gente a vivir ahí. Eso solo lo hace Dios. Donde nadie cree que pueda ser posible, Dios lo hace. Y dice aquí, establece. Acuérdese que el Salmo empieza diciendo, sin hallar ciudad en donde vivir. Establece. Dios establece. No mire para atrás, no mire el tiempo, no mire el camino. Establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas. Y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Usted va a empezar su proyecto, va a empezar lo que sea. Señor, yo declaro que no disminuye mi ganado, que lo que yo voy a hacer rinde fruto. Y me estoy moviendo y le estoy creyendo y estoy yendo a hablar y a golpear puertas, etcétera. ¿Ven? Sigue diciendo. Mire lo que dice del versículo 36 al 38. Usted ve una elevación de Dios, una exaltación. ¿Listos? Pero en el 39 vuelve y hace un cambio. Mire lo que dice. Luego son menoscabados y abatidos. ¿Qué pasó? Nos estábamos poniendo contentos con lo que decía, y en el versículo 39, ¡pum!, cambió otra vez la cosa. A causa de tiranía, de males y congojas, Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos, sin camino. Dios permite que nosotros descendamos y seamos humillados. Es Dios, hermanos. Dios lo permite para enseñarnos, para podernos ¿qué? Exaltar. Porque sin humillación no hay exaltación. ¿Lo ve? Otra vez. Sin humillación no hay exaltación.
Y sin humillación, la exaltación se vuelve maldición. Sin humillación, la exaltación se vuelve maldición. Yo prefiero que Dios me forme sobre la base de la humillación para después recibir exaltación, y no que me exalte para después tener que humillarme. Y si no, pregúntele a Nabucodonosor y vas a ver lo duro y lo terrible que es estar exaltado y ser humillado. Es terrible. Yo prefiero que el Señor me lleve en un proceso de formación en el que Él me humilla, me libra, me humilla, me libra, me humilla. Y ahí me va llevando, y me va llevando, y me va llevando. Cuando yo esté exaltado, no voy a necesitar ser humillado, porque yo ya vivo humillado delante del Señor, voluntariamente. Cuando Dios me dé dinero, no me voy a apartar, no se me va a dañar el corazón, no voy a dejar ese amor por Dios, por dinero. ¿Lo ven? Pero qué terrible es que usted, el Señor le permita, levante, y después diga, no, me toca bajarlo, quitarlo. Tremendo. ¿Vieron las noticias de eso que generó ahí polémica de este muchacho, el nieto de Jean-Claude Besudo, que salió a decir un poco de barrabasadas ahí? Y al hombre lo entrevistan, ¿no? A este señor Besudo lo entrevistan. Bueno, ¿y usted qué opina de lo que dijo su nieto? Y pues el hombre avergonzado, no, eso va en contra de la formación y los principios que le dimos. Yo le pido a la fiscalía que investiguen y lo que tenga que ser que sea, porque, sí, pero muy avergonzado, se le ve el dolor al señor, vergüenza del nieto. Eso es fruto de alguien a que le hace falta humillación. Porque todo se le ha. Bendito sea el Señor. Bueno me es haber sido humillado. Bueno me es haber sido humillado. ¿Cuántos dicen amén? Bueno me es haber sido humillado. Porque mire lo que dice y cómo cierra este salmo de esta manera tan maravillosa. Porque del versículo 41 al 43, repasemos. Del 33 al 35 se habla de la prosperidad a la pobreza. De prosperidad a pobreza. Convierte los ríos en desierto. Listo. Del 36 al 38 habla de ¿qué? De elevación de Dios, exaltación de Dios. Pero del 39 al 40 habla de ¿qué? Descenso y humillación. Y del 41 al 43, mire lo que dice. Levanta de la miseria al pobre. ¿Cómo le parece? Levanta de la miseria al pobre. Y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alégrense. Y esa palabra véanlo es clave. Véanlo. Yo lo veré con mis ojos, como soy exaltado. Pero en este tiempo yo me dispongo, Señor, humíllame. No le dé miedo decirle eso. Dígaselo. No le dé temor. Señor, trata conmigo. Trata, no me deseches. Trata conmigo, humíllame, Señor. Humíllame. Por eso cuando el Señor da una palabra de bendición económica, la gente se alegra y amén, alégrese. Pero el Señor no dice es el camino. El Señor le habla muchas veces a uno del asno enalbardado, pero no le dice el monte que le toca subir. Pero lo tenemos que subir. No podemos desistir y empezar a maldecir. Ya a usted le quedó claro todo lo que hemos hablado hoy. No, yo lo tengo que subir. Con corazón alegre me doy a Dios porque Él ama al dador alegre. Amén, Señor, me dispongo. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. ¿Quién es sabio? Y termino con esto, con esta pregunta que nos
nos hace Dios esta mañana? ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Tremendo, ¿no? Con esa pregunta cerramos y deberíamos cerrar toda enseñanza. Toda enseñanza. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas? Usted debe gritar en su corazón, amén. Pero guardar cosas está en su casa, está en su cotidianidad, no aquí, allá en la casa, allá en su casa. Y viene el diablo, Señor, yo prometí guardar todas estas cosas. En el nombre de Jesús. Viene el diablo a meterle miedo, incertidumbre, dolor, tristeza, afán, y usted termina con la cabeza así. Porque no está obedeciendo. Amén. Hermosa esa pregunta. ¿Y entenderá las misericordias de Jehová? El Señor nos ayude a entender. Dice aquí Brigitte, a mí me daba mucho temor ser disciplinada y nunca lo pedía. Pero cada uno entiende lo que es la disciplina de Dios. Es grato al alma esa formación. Y cuando viene la disciplina es ahí donde uno entiende, bueno es haber sido humillado. Amén. Amén. El que ha pasado humillación y trato, usted va a ver, es una persona que se vuelve dócil en el trato con los demás. El que ha pasado humillación y trato es una persona que se vuelve muy cercana a los demás. Valora. Es la persona que ve al hermano en una situación y le da ánimo y lo exhorta. Dar ánimo es exhortar. Es una invitación, es un llamado de atención con amor. Hermano, lo animo a creer en el Señor, lo estoy exhortando, ¿cierto? Es la persona que ve el pecado del otro, ve la lucha del otro y se compadece, porque ha pasado procesos. Cuando una persona se enseñorea del pecado del otro y lo trata mal y lo critica, y usted, y cómo fue posible, y usted, ese está viviendo o está moviéndose desde el orgullo, desde la soberbia, ¿sí? Cuando usted escuche del pecado de alguien, nunca, ¿cómo? No sea sinvergüenza, no sea carnal, que estamos entre gente de carne y hueso. No sea carnal, porque mañana le van a hacer lo mismo a usted cuando usted caiga. El que se crea firme, cuide que no caiga. Al espiritual, cuando escucha el pecado del otro, cuando ve en la televisión que pasó esto, que esas noticias terribles, que pastor violó, que esto, que estos homosexuales que fundaron iglesia, etc. Hermano, ¿qué debe venir? Dolor. Y ese dolor nos debe llevar ¿a dónde? A las rodillas, a clamar y a pedir a Dios misericordia. Por eso cierra diciendo, ¿quién entenderá las misericordias de Jehová? Y esto da para otro tema. Porque dice la palabra, yo le digo, les voy a decir algo, voy a decirles algo. Yo le pido a Dios en oración que la iglesia aquí, embajadores, valoren la palabra que Dios da. Porque Dios da mucha palabra. Mucha. Dios está dando palabra y me vienen temas y temas. Mire otro tema, para que se vaya cabezón. Dice la Biblia, que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Pero las misericordias hay que entenderlas. ¿Cómo le parece? Porque si usted no entiende las misericordias, no las disfruta. Mire cómo cerró este salmo. ¿Quién entenderá las misericordias de Jehová? Ahí les dejo. Eso da para un tema. Entender las misericordias de Jehová. Y tengo nuevas cada mañana, y si no las entiendo. Entonces usted está aquí atemorizado, está lleno de angustia, está lleno de temor, y que voy a decir en sus fuerzas, yo, autosuficiencia, yo. Me hace falta ser procesado. No soy yo, Señor, no soy yo. No soy yo haciendo negocios. Por eso dice el Salmo, que los que iban al mar, dice, la ciencia no les servía. O sea, todo lo que sabían ya no sabían qué hacer, no les estaba funcionando. Y cuando Dios quiere tratar con mi autosuficiencia, usted va a hacer, y no, yo me defiendo, y yo hago negocios, y yo hago por aquí, yo hago por allá. Llega un momento en que nada le funciona. ¿Qué está haciendo el Señor? Acorralándolo para enseñarle que no es usted, que es Él. Amén.
Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios, dice la señora Luz Amelia. Así es, la humillación del Señor nos enseña a ser compasivos, tolerantes, ponerse en los zapatos del hermano. Espero que este tema haya sido de bendición para usted, que se conectó. Dios les bendiga a todos. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios.